Esto les pido que recuerden las clases anteriores de consumo de oxígeno, pero es básicamente lo que vimos anteriormente en las clases de consumo de oxígeno, en donde acá tenemos una prueba lineal, progresiva, en cinta, acá tenemos velocidad de carrera, y acá tenemos que la respuesta en este tipo de pruebas, el consumo de oxígeno es lineal, de una sola pendiente. Aumente la intensidad del esfuerzo, aumenta el consumo de oxígeno en forma proporcional. No así la ventilación. La ventilación tiene dos pendientes en este tipo de pruebas. Tiene esta pendiente hasta acá y acá punto de ruptura ventilatorio, lo que vimos en las clases anteriores que llamamos umbral anaeróbico. Acá cambia la pendiente, una pendiente inicial determinada con una ruptura ventilatoria en donde cambia la pendiente. Y como vimos acá, esto es lo que llamamos umbral ventilatorio, umbral anaeróbico, en donde de este punto, de esta intensidad de esfuerzo para más lento, tenemos un metabolismo predominantemente lipolítico, de quema de grasas, regenerativo, subaeróbico, son todos más o menos sinónimos, que nos indica un entrenamiento suave, un entrenamiento que quema grasas, y es interesante saber este punto de umbral anaeróbico porque a intensidades superiores deja de haber un predominio de la lipólisis, en donde empieza a predominar la producción de ácido láctico, el consumo de hidratos de carbono musculares. Son entrenamientos más cardiovasculares que regenerativos. No son entrenamientos regenerativos, sino son entrenamientos a los que hay que darle recuperación, porque hay consumo de hidratos de carbono, y son entrenamientos que se llaman superaeróbicos, de zona E2 o entrenamiento de consumo máximo de oxígeno. Son las intensidades en que generalmente hay que hacer las pasadas, los famosos entrenamientos superaeróbicos de pasadas, en donde acá es interesante saber este punto que ya lo vimos en las clases anteriores, por eso es que lo repetimos rápidamente en este slide. Acá vemos un poquito lo que veíamos recién. Esta es una relación ventilación sobre consumo de oxígeno. Acá vemos, volvemos a lo anterior, en donde acá hay un determinado consumo de oxígeno por una determinada ventilación, pero cuando subimos en la intensidad tenemos una determinada cantidad de consumo de oxígeno para más ventilación, o sea, este índice, cuanto más alto es el numerito, significa que proporcionalmente la persona está ventilando más de lo que consume de oxígeno, o sea, nos está marcando el umbral ventilatorio, umbral anaeróbico. O sea, acá vemos velocidad de carrera, un poco viendo, va aumentando la velocidad de carrera, y acá vemos cómo este índice se mantiene estable. Este índice se mantiene estable por esto que le decíamos recién, que acá va aumentando proporcionalmente la ventilación al consumo de oxígeno. Entonces, en este ejemplo nos da 20, 21, 20, 21 y queda ahí. Y va a llegar un momento en donde hay una ruptura, en donde sigue habiendo proporcionalmente el mismo aumento de consumo de oxígeno, pero la ventilación cambia de pendiente, o sea, hay más ventilación proporcionalmente que el consumo de oxígeno por arriba del umbral anaeróbico, y es lo que nos muestra este gráfico en numeritos, en donde llega un momento en donde acá íbamos aumentando 160, 180, 200, 220 la velocidad de carrera, y este índice nos daba similar. En cambio, cuando pasamos los 240, ahí cambia, hay mucha más ventilación, aumenta el número, que consumo. Este índice se llama equivalente respiratorio para el oxígeno. Entonces, es interesante saber que este índice se utiliza para ver en los gráficos cuando se produce el umbral anaeróbico. Vemos cómo es el índice, viene más o menos estable, como veíamos recién, entre 20 y 21, y a los 240 metros por minuto de carrera cambia. Es otra forma de ver el umbral anaeróbico, pero estamos viendo todo lo mismo. Estamos viendo que más o menos a esta intensidad empieza a aumentar la ventilación más que lo que empieza a aumentar el consumo de oxígeno. Esto lo vemos en este gráfico, nada más de ventilación y de consumo de oxígeno por la velocidad de carrera. Acá lo vemos en una tabla en donde vemos los numeritos, vemos que a esta intensidad aumentó el equivalente respiratorio para el oxígeno, y estaría ubicado ahí el umbral anaeróbico, o lo vemos directamente esquematizado este índice de ventilación sobre consumo de oxígeno, en donde viene estable
a medida que vamos aumentando la velocidad de carrera, y llega un momento en donde quiebra y vemos todo lo mismo. Pero esto son gráficos que se ven mucho en los estudios, en los trabajos de investigación, en los libros, por lo que quería explicárselo y para que lo entiendan.